Para Rafael Díaz, predicador católico y misionero, la afirmación "solo la Escritura" no está en la Biblia. Y esto lo menciona porque para ellos la Iglesia Católica Romana es el fundamento de la verdad y no la Biblia. De hecho, lo afirma citando lo que dice 1 de Timoteo 3:15. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Y qué hipocresía de parte de ellos cuando dicen: dime dónde está la palabra purgatorio en la Biblia. Eso es una hipocresía. Exigen ni lo que ellos pueden dar. Dime dónde en la Biblia está que solo la Escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está. Incluso 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la Escritura que la Iglesia, no la Biblia, la Iglesia es pilar y fundamento de toda verdad. Lo que quiere decir 1 de Timoteo 3:15 es que la Iglesia tiene la verdad del Evangelio, es la que da testimonio de la verdad y enseña la verdad, porque la Iglesia es el resultado del Evangelio y tiene el deber de permanecer en él y de enseñarlo por todo el mundo con fidelidad. De ahí que en el contexto de este pasaje, Pablo le dice a Timoteo cómo debe conducirse la Iglesia, porque el testimonio de la Iglesia es importante, ya que nadie más que ella tiene la verdad que el mundo necesita conocer. Pero esta verdad ha sido determinada por Dios, no por la Iglesia. La Iglesia no es la fundadora del Evangelio. La Iglesia está fundamentada en el Evangelio. La verdad no la determina la Iglesia. La verdad ha sido revelada por Dios a la Iglesia. Luego también para Díaz la Escritura no es de libre interpretación. Dime dónde en la Biblia está que la Escritura es de libre interpretación. No lo está. Al contrario, 2 de Pedro 1:20, ¿qué dice la Escritura? Que la Escritura no es de libre interpretación. Eso de libre interpretación es un invento del padre de todos los protestantes, Martín Lutero. Esto tal vez lo menciona porque la postura de ellos es que no cualquiera puede interpretar la Biblia, pues solo el clero tiene la autoridad que se debe respetar en cuanto a lo que la Biblia dice. Sin embargo, cuando la Biblia menciona sobre la libre interpretación, se refiere más bien a la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Sin embargo, cualquiera que conoce a Dios, que tiene conocimiento de Cristo, que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo, puede interpretar la Biblia. Otra cosa que menciona es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia y que el 95% de los protestantes creen en la Trinidad. Y dime dónde en la Biblia está también la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y el 95% de los protestantes creen en la Trinidad. En cuanto a esto tenemos que hacerle dos preguntas. ¿Cuál es la fuente para afirmar que el 95% de los protestantes creen en la Trinidad? Y la segunda pregunta, y la más importante, ¿no debemos creer en la Trinidad solo porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? Esto sería como afirmar que Dios no existe por el solo hecho de que la Biblia literalmente no menciona la palabra Dios existe. Todo lo antes dicho, este predicador lo menciona en su defensa, ya que según él, los protestantes dicen que el purgatorio no existe porque la Biblia nunca menciona la palabra purgatorio, aunque para él sí existe el purgatorio. Lo que sí no existe en la Biblia y los protestantes creen, según él, es la Trinidad, la sola Escritura y la libertad de interpretación de las Escrituras. En cuanto al purgatorio, esto es lo que dice. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Que nada impuro entra al cielo. ¿Puede morir un hombre puro? Por supuesto que no. Y nada impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Te pongo un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú rompiste el vidrio de tu vecino. Tu vecino te perdona, pero tienes que repararlo. Vas a tener que pagarlo a pesar de que te perdonó.
Claro está que para Díaz la salvación por la justicia de Cristo no existe. Por eso se le hace necesario el purgatorio, aunque en la Biblia está muy claro que somos salvos por la justicia de Cristo y no por la nuestra. Romanos capítulo 5 verso 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los versículos 9 al 11 también dicen: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por el ejemplo que presenta este misionero católico sobre la persona que rompe una ventana, pareciera ser que está afirmando que debemos pagar por nuestros pecados. Esto es un error, ya que Cristo con su vida pagó hasta el último de nuestros pecados. Así que no tenemos que pagar lo que ya ha sido pagado, por lo tanto tampoco es necesario purgar nuestras culpas. Rafael Díaz menciona una lista de textos bíblicos, los cuales según él prueban la existencia del purgatorio. Veamos algunos textos que nos muestran claramente el purgatorio en la Escritura. Y para eso vemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 26. Mira lo que dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo, saldrás de allí. ¿Y cuál de allí? No puede ser la gehenna. No puede ser el fuego de la gehenna. ¿Por qué? Porque el fuego de la gehenna es el infierno. Y del infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y diría cualquier protestante por allí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Ay, Dios mío. Cuando tu pastor quiere diezmos, te inventa lo que sea, con tal de que no te vayas. Veamos lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí la Escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que si hay pecados que se perdonan, tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Falta que digan en el infierno, donde solo hay condenación. Hasta el día de hoy a mí ningún protestante me ha podido decir dónde es ese mundo futuro. Veamos lo que dice el apóstol Pablo también, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Escucha lo que dice el apóstol. La obra de cada uno aparecerá tal como es la obra, no la fe, la obra, porque una fe sin obras es muerta. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Se salvará como quien se libra del fuego. Aquí claramente el apóstol nos enseña que hay un juicio no solamente final, sino particular.
Y hay imperfecciones aquí que tienen que ser quemadas. Por lo tanto, el apóstol nos está hablando aquí de una purificación, de un juicio de purificación. El apóstol Pablo también oró por los difuntos, Onesífero. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18. Ninguno de estos pasajes bíblicos se refieren al purgatorio ni explícita ni implícitamente. Mateo 5, 22 al 26 sí se refiere al infierno, y la afirmación no es que se puede salir una vez ya pagado el castigo por el pecado, sino que como la paga del pecado es eterna, de ahí nunca se podrá salir. Mateo capítulo 12, verso 31 al 32 tampoco habla del purgatorio. Este pasaje lo único que hace es darle solidez a la afirmación de que la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Este texto no es para decir a dónde sí o a dónde no, o cuándo sí o cuándo no la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser perdonada. El texto tiene como propósito afirmar categóricamente que tal blasfemia no puede ser perdonada. Primera de Corintios 3, 13 al 16, aquí tampoco habla del purgatorio. Más bien, el énfasis está en no desechar a Cristo como el fundamento para sobreedificar. Y el contexto del pasaje es la situación que vivía la iglesia de los Corintios, porque para muchos era una locura el evangelio de la cruz. Y por eso el llamado es a cuidar bien cómo se edifica, porque al final la obra de todos será probada por el fuego. Es decir, lo que no está edificado sobre el cimiento que es Cristo se quemará. Además que nadie que tiene un valiosísimo cimiento va a sobreedificar con basura, paja o madera. El que tiene un buen cimiento es porque lo que pondrá encima es también valioso. En cuanto a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 16 al 18, ni habla del purgatorio, ni mucho menos es la oración del apóstol Pablo por un muerto. Nada de esto. Este texto es solo el reconocimiento a un hombre que fue bueno con el apóstol Pablo en algún momento de su ministerio. El apóstol Pablo manifiesta su anhelo para Onesífero, ya que fue una persona que le ayudó en algún tiempo de su vida. Ni siquiera el pasaje bíblico dice que Onesífero estaba muerto. Ante todo esto, solo nos resta decir que no hay purgatorio. Solo está el infierno y la gloria de Dios. Después hablaremos más sobre esto. ¡Ánimo en este día maravilloso!